Capítulo 5. Reloj de misión de la Teniente McKay. En la llanura que rodea la Pelorobottom, la lluvia se detuvo justo antes del amanecer, no gradualmente, sino de una sola vez, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Las nubes se desvanecieron, aparecieron los primeros rayos del sol, y la oscuridad se rindió ante la luz. Lentamente, como para revelar algo precioso, el brillo dorado se deslizó por la llanura para iluminar la Pelorobottom, que yacía como un cetro abandonado, su proa sobresalía por el borde de un escarpado precipicio. Era enorme, tan grande que el Covenant había asignado 2 Banshees para que la cubrieran, y un escuadrón de 6 Ghosts patrullaba el área, inmediatamente alrededor del casco del crucero caído. Sin embargo, por la forma apática en que los soldados enemigos cumplían con sus deberes, McKay podía decir que no eran conscientes de la amenaza que se les había acercado durante las horas de oscuridad y lluvia. En la Tierra, antes de la invención del motor trasluz Fujikawa y los subsiguientes esfuerzos para colonizar otros sistemas estelares, los soldados humanos habían realizado frecuentes ataques al amanecer, cuando había más luz para ver, y los centinelas enemigos estaban cansados y somnolientos. Para contrarrestarlo, los ejércitos más sofisticados pronto desarrollaron la tradición de ponerse en pie temprano en la mañana, cuando cada soldado iba a las barricadas en caso de que el enemigo eligiera esa mañana en particular para atacar. ¿Tenía el Covenant una tradición similar?, se preguntaba McKay, o estaban un poco adormecidos, aliviados de que el largo periodo de oscuridad finalmente terminara y sus temores fueran aliviados por los primeros rayos del sol. La oficial pronto lo averiguaría. Como los 62 miembros de su compañía, la El Jumper estaba escondida justo más allá de la frontera de la zona en forma de U que el Covenant patrullaba activamente. Y ahora, con la luz del día a pocos minutos, había llegado el momento de comprometerse o retirarse. McKay echó un último vistazo. Le dolía el brazo, y su vejiga estaba llena, pero todo lo demás estaba bien. Tecleó la radio y dio la orden que ambos pelotones habían estado esperando. Rojo 1 a azul 1 y verde 1. Procedan al objetivo. Cambio. La respuesta llegó tan rápido que McKay se olvidó de los reconocimientos que los dos líderes del pelotón podrían haber enviado. La clave era neutralizar las Banshees y los Ghosts tan rápidamente, tan decisivamente, que los soldados ODST fueran capaces de cruzar el largo tramo de terreno abierto y llegar a la Olten prácticamente sin oposición. Por eso no menos de 3 de los poderosos lanzacohetes M-19 apuntaban a cada Banshee, y se habían asignado a 3 marines a cada uno de la media docena de objetivos Ghosts. 2 de los 4 cohetes disparados contra las aeronaves del Covenant no dieron en el blanco, pero ambas Banshees recibieron impactos, e inmediatamente explotaron. Los restos llovieron sobre la posición del Covenant. Los conductores de los Ghost a ambos lados de la nave siguieron mirando hacia arriba, tratando de averiguar lo que había ocurrido, cuando más de 2 docenas de armas de asalto comenzaron a disparar contra ellos. 4 de los vehículos de ataque rápido fueron destruidos en los primeros segundos de la batalla. El quinto, pilotado por un élite mortalmente herido, describió una serie de grandes círculos superpuestos antes de estrellarse contra el casco del crucero y finalmente sacó al conductor de su miseria. El élite detrás de los controles del sexto y último Ghost entró en pánico, retrocedió ante la destrucción generalizada y cayó por el borde del precipicio. Si el alienígena gritó durante el camino hacia abajo, McKay no pudo oírlo, especialmente con el constante crack, crack, crack de múltiples rifles de francotiradores E-2 disparando a su alrededor. Ella conectó su radio a la frecuencia de mando y ordenó a los líderes de su pelotón que avanzaran. La fuerza de asalto cruzó el área abierta en una carrera, y se dirigió hacia las esclusas de aire más externas de la nave. Las tropas del Covenant estacionadas dentro de la nave oyeron el alboroto y se apresuraron a salir, y se encontraron con el espectáculo de los restos aún humeantes de su refuerzo mecanizado, y con un asalto entusiasta, aunque un tanto débil, de infantería. La mayoría estaban simplemente parados allí, esperando que alguien les dijera qué hacer, cuando las balas perforadoras de blindaje de sabot desechable de 14 milímetros de los francotiradores, estabilizadas con aletas, comenzaron a reducirlos. El impacto fue devastador. McKay vio a élites, Jackals y Grunts levantar sus brazos y colapsar cuando la lluvia de proyectiles cobró su precio. Entonces, cuando los alienígenas comenzaron a retroceder hacia la relativa seguridad del interior de la nave, McKay se puso de pie, sabiendo que uno de sus suboficiales haría lo mismo en el lado más alejado del casco, y movió los francotiradores hacia adelante. Cambien a sus armas de asalto. El último en llegar a la esclusa tiene que quedarse y vigilarla.
Todos los soldados ODST sabían que había un montón de cosas que rebuscar en el interior del casco y estaban ansiosos por hacerlo. La posibilidad de que terminaran vigilando una esclusa en lugar de saquear el interior de la OTM era una motivación más que suficiente para hacer que cada marine corriera lo más rápido posible. El propósito del ejercicio era hacer que los últimos miembros de la compañía cruzaran lo que podría haber sido un campo de exterminio para el Covenant y que lo hicieran lo más rápido posible. McKay pensó que había tenido éxito, pensó que había hecho una ruptura limpia, cuando una sombra momentánea pasó sobre ella y alguien gritó, «Contacto». Contacto con el enemigo. La oficial miró por encima del hombro y vio una nave de descenso del Covenant. La aeronave de aspecto desgarbado llegaba desde el este y estaba a punto de desplegar fuerzas adicionales. Su cañón de plasma abrió fuego y cosió una línea de puntos negros en la tierra, hacia el borde de la caída. Un francotirador desapareció de la cintura para abajo y aún tenía suficiente aire para gritar mientras su movimiento de avance se ralentizaba y su torso aterrizaba en una pila de sus propios intestinos. McKay patinó hasta detenerse y gritó, «Francotiradores». De frente, fuego, y esperó que las breves órdenes de desfile en tierra fueran suficientes para comunicar lo que quería. Cada nave de descenso del Covenant tenía ranuras laterales, pequeños espacios en forma de cubículo donde sus soldados iban durante el tránsito, y desde los cuales eran liberados cuando la aeronave llegaba a la zona de aterrizaje. Si el piloto hubiera tenido más experiencia, habría posicionado la aeronave de manera que estuviera frente al enemigo y hubiera disparado su cañón mientras las tropas saltaban, pero no lo hizo, o simplemente cometió un error al presentar el lado de estribor de la nave a los humanos y abrir las puertas. Más de la mitad de los francotiradores ODST habían vuelto a sus S2 y habían levantado sus armas mientras las puertas se abrían. Abrieron fuego antes de que los soldados del Covenant pudieran saltar al suelo. Una de sus balas alcanzó una granada de plasma y provocó su explosión. Una línea de control debió ser cortada, porque la nave de descenso se tambaleó a babor, se inclinó hacia adelante y fue a parar al suelo. Olas gemelas de tierra fueron arrancadas de la meseta cuando la aeronave se deslizó hacia adelante, golpeó una roca y explotó en llamas. Hubo explosiones secundarias y los cascos gemelos se desintegraron. El sonido de la explosión rebotó en el casco de la OTM y rodó a través de la llanura circundante. Los marines esperaron un momento para ver si alguno de los alienígenas intentaría arrastrarse, caminar o huir, pero ninguno de ellos lo hizo. McKay escuchó el ruido sordo de las armas automáticas que venían de la nave que estaba detrás de ella, supo que el trabajo estaba a medias y saludó a la media docena de marines. ¿Qué están esperando? Vamos a entrar. Los Helljumpers se miraron unos a otros, sonrieron y siguieron a McKay hasta el interior de la nave. La teniente podía parecer una maníaca de ojos salvajes, pero ella sabía lo que hacía, y eso era suficiente para ellos. El suelo todavía estaba húmedo por la lluvia, así que cuando el sol llegó a la cima de la meseta se empezó a formar una niebla espesa, como si un batallón de espíritus se hubiera liberado de la esclavitud. Keyes, exhausto por su cautiverio, sin mencionar el horrendo escape de la verdad y reconciliación, había literalmente colapsado y dormido profundamente por las siguientes 3 horas. Ahora, despertado por una pesadilla y por el reloj interno que aún estaba en sintonía con la hora arbitraria de la nave, el oficial de la armada estaba levantado y merodeando. La vista desde el terraplén era nada menos que espectacular, con vistas a una llanura plana y a las suaves colinas que había más allá. Un banco de nubes blancas como el marfil se deslizaba por encima de las colinas. La vista era tan hermosa, tan prístina, que era difícil creer que Halo fuera un arma. Escuchó el ruido de pasos y se volvió para ver a Silva salir de la escalera que llevaba a la plataforma de observación. «Buenos días, señor», dijo el marine. «Escuché que estaba levantado y rondando. ¿Puedo acompañarlo?» «Por supuesto», dijo Keyes, señalando un lugar en el muro situado a la altura de la cintura. «Por favor, adelante». Hice un recorrido autoguiado por las pistas de aterrizaje, los emplazamientos de shed y los inicios del taller de mantenimiento. «Buen trabajo, mayor. Hay que felicitarlos a usted y a sus Helljumpers. Gracias a usted, tenemos un lugar para descansar, reagruparnos y planificar». «El Covenant hizo parte del trabajo por nosotros», Silva respondió modestamente, «pero estoy de acuerdo, señor, mi gente hizo un gran trabajo. Hablando de eso, pensé que debía hacerle saber que la teniente McKay y 2 pelotones de ODST están luchando por abrirse camino en la OTM mientras hablamos. Si recuperan los suministros que necesitamos, la base Alfa podrá aguantar un buen rato».
¿Y si el Covenant ataca antes de eso? Entonces estamos bien jodidos. Nos estamos quedando sin municiones, comida y combustible para los Pelicans. Keyes asintió. Bueno, esperemos que McKay lo logre. Mientras tanto, hay otras cosas que debemos considerar. A Silva le pareció un poco irritante la manera fácil, casi descarada, en que Keyes había reasumido el mando, aunque sabía que era obligación del otro oficial hacerlo. Había una clara cadena de mando, y ahora que Keyes estaba libre, el oficial de la armada estaba a cargo. No había nada que el marine pudiera hacer excepto parecer interesado y esperar que su superior tuviera al menos algunas de las ideas correctas. Sí, señor. ¿Qué sucede? Así que Keyes habló, y Silva escuchó, mientras el capitán repasaba lo que había aprendido durante su cautiverio. La esencia del asunto es que mientras las razas que componen el Covenant parecen poseer un alto nivel de tecnología, la mayoría, si no toda, puede haber sido saqueada de los seres a los que se refieren como los Forerunners, una antigua civilización que dejó artefactos en docenas de planetas y presumiblemente fue responsable de la construcción de Halo. A largo plazo, el hecho de que sean adaptativos, en lugar de innovadores, puede ser su perdición. Sin embargo, por el momento, antes de que podamos aprovechar esa debilidad, debemos encontrar primero los medios para sobrevivir. Si Halo es un arma, y si tiene la capacidad de destruir a toda la humanidad como parecen creer, entonces debemos encontrar los medios para neutralizarla y quizás volverla contra el Covenant. Por eso le ordené a Cortana y al jefe maestro que encontraran la llamada sala de control a la que los alienígenas han aludido, y ver si hay una forma de bloquear el plan del Covenant. Silva colocó sus antebrazos en la parte superior del muro que estaba frente al terraplén y miró hacia la llanura. Si uno sabía dónde mirar, y tenía buen ojo, podía ver el terreno marcado por la explosión donde los Ghosts habían atacado, los Helljumpers habían resistido, y algunos de sus marines yacían enterrados. Ya veo lo que quiere decir, señor. ¿Permiso para hablar libremente? Keyes miró a Silva, y luego volvió al panorama. Por supuesto. Usted es el segundo al mando aquí, y obviamente conoce mejor que yo los combates en tierra. Si tiene ideas, sugerencias o preocupaciones, quiero oírlas. Silva asintió respetuosamente. Gracias, señor. Mi pregunta tiene que ver con el Spartan. Como todos los demás, no tengo más que respeto por el historial del jefe. Sin embargo, ¿es la persona adecuada para la misión que tiene en mente? Ahora que lo pienso, ¿hay alguien adecuado para ese tipo de operación? Sé que el jefe maestro tiene un cuerpo aumentado, continuó Silva, sin mencionar la ventaja que le da la armadura, pero eche un vistazo. Esta base, estas defensas, fueron el trabajo de seres humanos normales. El programa Spartan es un fracaso, capitán, el hecho de que el jefe sea el único que queda lo demuestra, así que pongamos su misión en manos de unos auténticos marines de verdad y dejemos que se ganen su sueldo. Gracias por escucharme. Keyes había estado en la armada por mucho tiempo. Sabía que Silva era ambicioso, no solo para sí mismo, sino para la rama ODST del cuerpo de marines. También sabía que Silva era valiente, bien intencionado, y en este caso, estaba totalmente equivocado. Pero ¿cómo decirle eso? Necesitaba el apoyo entusiasta de Silva si alguno de ellos iba a salir vivo de este desastre. El capitán consideró las palabras de Silva, y luego asintió. Tiene algunos puntos válidos. Lo que usted y sus marines, de verdad, han logrado en esta colina es nada menos que milagroso. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con sus conclusiones sobre el jefe o el programa Spartan. Primero, es importante entender que lo que hace al jefe tan efectivo no es lo que es, sino quién es. Su historial no es el resultado de la tecnología, no debido a lo que le han hecho, sino a pesar de lo que le han hecho, y el dolor que ha sufrido. La verdad es que el jefe habría crecido para ser un individuo notable sin importar lo que el gobierno le hizo o no le hizo. ¿Creo que los niños deben ser arrebatados de sus familias? ¿Que los críen los militares? ¿Que los alteren quirúrgicamente? No, no lo creo, no en tiempos normales. Suspiró y cruzó los brazos sobre su pecho. Mayor, una de mis primeras tareas fue escoltar a la directora del proyecto Spartan durante el proceso de selección de los candidatos. En aquel momento, no conocía el alcance de la operación y probablemente habría dimitido si lo hubiera sabido. Estos no son tiempos normales. Estamos hablando de la posibilidad muy real de la extinción total, Mayor. ¿Cuánta gente perdimos en las colonias exteriores? ¿A cuántos mató el Covenant en Jericho 7? ¿En Reach?
¿Cuántos serán vitrificados y localizan la Tierra? Era una pregunta retórica. El marine sacudió la cabeza. No lo sé, señor, pero sí sé esto. Hace más de 25 años, cuando era subteniente, la gente que inventó el jefe pensó que sería divertido probar su nueva arma mascota en carne real. Crearon una situación en la que 4 de mis marines se encontrarían con su amigo, se ofenderían por algo que él hizo e intentarían darle una lección. Bueno, ¿sabe qué? El plan funcionó perfectamente. El plan involucró a mi gente, y el fenómeno no solo los echó a patadas, sino que dejó a 2 de ellos muertos en el maldito gimnasio de una nave. No sé cómo lo llama usted, señor, pero yo lo llamo asesinato. ¿Hubo repercusiones? Diablos, no. El juguete de cuerda recibió una palmadita en la cabeza y una entrada para las duchas. Todo fue cuestión de un maldito día de trabajo. Keyes se veía desolado. Por si sirve de algo, siento mucho lo que les pasó a sus hombres, mayor, pero la verdad es que tal vez no sea bueno, tal vez ni siquiera sea correcto, pero si pudiera tener en mis manos 1.000.000 de Spartan, me llevaría a todos y cada uno de ellos. En cuanto a esta misión en particular, sí, creo que es posible que su gente pueda hacer el trabajo, y si eso es todo lo que tenemos, no dudaría en enviarlos. Pero el jefe tiene varias ventajas, la menor de las cuales es Cortana, y al asumir esta tarea liberará a sus Helljumpers para que se ocupen de otras cosas. Dios sabe que hay mucho que hacer. Mi decisión se mantiene. Silva asintió rígidamente. Señor, sí señor. Mi gente hará todo lo que pueda para apoyar tanto al jefe como a Cortana. Así es, dijo Keyes, mientras miraba el anillo suavemente curvado, estoy seguro de que lo harán. La habitación normalmente oscura estaba iluminada con luz artificial. Suka, Samame había estudiado la incursión en la verdad y reconciliación, tomó nota de la forma en que la IA humana había accedido a la red de batalla del Covenant, y analizó la naturaleza de las intrusiones electrónicas para ver qué era lo que más le interesaba a la entidad. Entonces, basado en ese análisis, había construido proyecciones de lo que los humanos harían a continuación. No todos los humanos, ya que eso estaba fuera de los parámetros de su misión, sino la única persona en la que estaba realmente interesado. Un individuo que parecía formar parte de un grupo especializado de élite similar al suyo, y que casi con toda seguridad sería enviado para hacer un seguimiento de lo que los humanos habían aprendido. Ahora, en la habitación que llevaba directamente al centro de control de seguridad, Samame tendió una trampa. El humano blindado vendría, estaba seguro de ello, y una vez dentro de la trampa, el humano se encontraría con su fin. El pensamiento animó inmensamente a Samame y tarareó un himno de batalla mientras trabajaba. Hubo un destello, seguido de un fuerte ban, cuando la granada de fragmentación estalló. Un yacal gritó, un arma de asalto balbuceó, y un marine gritó, hazme saber si quieres más. Buen trabajo, exclamó McKay. Ese es el último. Cierra la escotilla, bloquéala y envía un equipo de asalto para asegurar que no se escapen. El Covenant es bienvenido en las cubiertas superiores. Lo que necesitamos está aquí abajo. La batalla había estado encendida durante horas mientras McKay y sus marines luchaban para empujar a las fuerzas enemigas restantes fuera de las partes clave de la OTEM y hacia las secciones de la nave que no eran críticas para la misión. Mientras los Helljumpers sellaban la última escalerilla no asegurada, tenían lo que habían estado buscando, acceso libre y sin restricciones al almacén principal de la nave, a las bodegas de carga y a las bahías de los vehículos. De hecho, mientras el segundo pelotón empujaba lo último de los alienígenas de las cubiertas inferiores, el primer pelotón, bajo el liderazgo de la teniente Oroz, había comenzado la importante tarea de acoplar los remolques a la flota de Bartox, guardados en la barriga de la OTEM y cargarlos con comida, municiones y la larga lista que McKay había traído de otros suministros. Luego, una vez que cada conjunto de remolque estaba listo, los marines los condujeron por rampas improvisadas hacia la plataforma de abajo. Una vez fuera, y posicionados al estilo fuerte de vagones, la potencia combinada de los cañones antiaéreos ligeros M41 montados en los VRL formaban una potente defensa contra posibles ataques de naves de descenso del Covenant, Banshees y Ghosts. No resistiría para siempre, pero haría el trabajo más importante, les daría tiempo. A la ya formidable potencia de fuego de la columna de suministros, se sumaron 4 tanques de combate principales, Scorpion M808B o MBT, que retumbaron en las rampas, y lanzaron estelas de tierra desde sus poderosas orugas a medida que se posicionaban dentro de la pantalla establecida por los Bartox.
La armadura de cerámica y titanio de los MBT les proporcionaba una excelente protección contra los disparos de armas ligeras, aunque los vehículos eran vulnerables y los alienígenas lograban acercarse. Por eso se había previsto que hasta 4 marines se subieran a la parte superior de cada módulo de oruga del Scorpion. Ahora, libre de retirarse del crucero varado y supervisar el cargamento final, McKay dejó a Lister a cargo de mantener a los alienígenas encerrados. Al salir de la nave, McKay vio a 2 Pelicans muy cargados alejándose en la dirección general de la colina, cada uno con un Jag agarrado debajo de su vientre. Y allí, colocados en la plataforma frente a ella, 26 combinaciones de remolques Bartog estaban listos para rodar, aún saliendo de la nave. Su único problema era el personal. Como resultado del trabajo solo quedaban 52 efectivos, lo que significaba que la desmantelada compañía de infantería tendría dificultades para tripular 34 vehículos y luchar, si fuera necesario. Tanto McKay como sus suboficiales desempeñarían el papel de conductores o artilleros durante el viaje de regreso. Oroz vio a la comandante de la compañía emerger del casco de la Outen. La líder de pelotón estaba enjaulada dentro de uno de los exoesqueletos Ciclops extraídos de la nave. Los servos gimieron en simpatía con sus movimientos mientras cruzaba el tramo intermedio de tierra removida por las ruedas hasta el punto en que McKay esperaba con las manos en las caderas. Su cara estaba cubierta de mugre y su armadura estaba carbonizada donde un pulso de plasma la había alcanzado. «Te ves bien de naranja». Oroz sonrió. «Gracias, jefa». «¿Viste los Pelicans?» «De hecho, lo hice. Parecían un poco sobrecargados». «Sí». Los pilotos habían empezado a quejarse por el peso, pero los soborné con un par de barras de caramelo. Volverán en unos 45 minutos. Cuando lo hagan, meteremos los depósitos de combustible en los compartimentos de carga, los llenaremos desde la nave y llenaremos sus depósitos al mismo tiempo. Luego, para asegurarnos de que nuestro dinero valga el esfuerzo, engancharemos un cañón automático de 50 milímetros MLA debajo de cada fuselaje y lo sacaremos también. McKay levantó ambas cejas. ¿Cañones automáticos? ¿De dónde los ha sacado? Eran parte del armamento de la OTAN, respondió alegremente la otra oficial. Pensé que sería divertido observar las ocasionales naves de descenso del Covenant desde la cima de la meseta. Hizo una pausa y luego añadió, esa es la buena noticia. ¿Cuáles son las malas noticias? Gran cantidad de equipo no sobrevivió al accidente. No hay misiles o cápsulas de cohetes para los Pelicans, y casi no tenemos munición de 70 milímetros para sus cañones frontales. No podemos contar con el apoyo aéreo para mucho más que los viajes en autobús. Maldición. Ella frunció el ceño. Sin un apoyo aéreo bien equipado, la base Alfa iba a ser mucho más difícil de defender. Afirmativo, Oroz estuvo de acuerdo. Y le ordené a los pilotos que trajeran 15 personas más en el viaje de regreso. Oficinistas, médicos, cualquiera que pueda conducir o disparar un M41. Eso me permitiría meter algunos hacks adicionales en la columna y poner al menos 2 personas en cada tanque. McKay levantó una ceja. ¿Les ordenaste que trajeran más gente? Bueno, les hice creer que les habías dicho eso. McKay sacudió su cabeza. Eres increíble. Sí, señora, respondió Oroz. Los Pelicans avanzaron sobre el brillante mar, pasaron sobre una línea de olas que rompían suavemente y volaron en paralelo con la playa. Fohammer vio una construcción más adelante, un promontorio más allá, y un montón de soldados del Covenant corriendo alrededor en respuesta a la llegada repentina e inesperada de 2 naves de descenso del UNSC. Robley luchó contra el impulso de disparar el cañón de barbilla de 70 milímetros del Pelican. Había gastado lo último de su munición en el último pase, había visto géiseres de arena persiguiendo a un élite por la playa, y se vio recompensada al ver al alienígena desaparecer en una nube de su propia sangre, y no parecía que fueran a llegar más pronto. Tecleó para abrir un canal maestro. La zona de aterrizaje está caliente, repito, caliente, enfatizó Fohammer. 5 para tocar tierra. El jefe maestro estaba de pie junto a la escotilla abierta y esperaba la señal de Fohammer. Contacto. A darle, marines. Fue uno de los primeros en bajar de la rampa, sus botas dejaron profundas impresiones en la suave arena. Se detuvo para echar un vistazo rápido, y luego comenzó a bajar hasta el punto en el que los alienígenas esperaban. Tan pronto como el último miembro del grupo de aterrizaje desembarcó, los Pelicans despegaron una vez más, y volaron hacia arriba en espiral.
Disparos de plasma bajaron desde la cima de una subida mientras los marines avanzaban por la ladera arenosa, con cuidado de disparar ráfagas escalonadas para que el grupo entero no terminara recargando al mismo tiempo. El Spartan corrió hacia adelante, añadió sus disparos al resto y envió a un élite al suelo. Las fuerzas del Covenant fueron superadas en número una vez y los atacantes humanos no perdieron tiempo en reducirlas. Toda la lucha duró solo 10 minutos. Era hora de ponerse en marcha. Revisó los objetivos de la misión mientras inspeccionaba la zona de aterrizaje, encontrar y asegurar una instalación controlada por el Covenant, una especie de sala de mapas que el enemigo ya había capturado. El Covenant llamaba al sitio el cartógrafo silencioso, que presumiblemente podría precisar la localización de la sala de control de Halo. Keyes había sido muy firme en cuanto a la urgencia de la misión. Si el Covenant averigua cómo convertir Halo en un arma, estamos perdidos. Tal vez, con la ayuda de Cortana, tenían una buena oportunidad de averiguar dónde demonios estaban los sistemas de control del anillo. Todo lo que tenían que hacer era quitárselos a un enemigo atrincherado. El Spartan oyó una ráfaga de estática seguida de la alegre voz de Fohammer cuando su Pelican volvió al área de la zona de aterrizaje. Eco 419 en camino. Alguien pidió un Bartok. Un marine dijo, no sabía que hacías visitas a domicilio, Fohammer. La piloto se rió entre dientes. Conoces nuestro lema, nosotros entregamos. El jefe maestro esperó a que la nave de descenso depositara el VRL en la playa, vio a dos marines subirse a bordo y se puso al volante. El soldado que iba montado en la escopeta asintió. Listo cuando usted lo esté, jefe. El Spartan puso el pie en el acelerador, la arena salió disparada de debajo de los neumáticos del vehículo, y él, Jack, dejó huellas paralelas mientras corría por el borde de la playa. Rodearon el promontorio en minutos y entraron en la zona abierta más allá. Había una dispersión de árboles, algunas rocas erosionadas y una franja de cubierta vegetal. Disparando, gritó el artillero y apretó el gatillo. El suboficial vio a los soldados del Covenant corriendo para cubrirse, se dirigió a la derecha para dar al arma de 3 cañones un mejor ángulo, y pronto fue recompensado con un lote de grunts muertos y un yacal destrozado. El Spartan condujo el Bartok cuesta arriba, virando para evitar obstáculos, cuidando de mantener la tracción del vehículo. No pasó mucho tiempo antes de que los humanos se acercaran a la cima de la ladera y vieran la enorme estructura que había más allá. La parte superior se curvaba hacia abajo, se cortaba dramáticamente y daba paso a una zona plana donde había atracada una nave de descenso del Covenant. Parecía que la aeronave acababa de terminar de cargar, se alejó de una ranura en forma de U, se balanceó hacia el océano y desapareció rápidamente. El ruido generado por sus motores cubrió el sonido hecho por el Bartok y proporcionó a los defensores algo a lo que mirar. El artillero siguió el rastro de la aeronave, pero sabía que no debía abrir fuego y atraer atención no deseada. El área más allá estaba llena de soldados del Covenant. ¿Alguien más ve lo que yo veo?, preguntó el segundo marine. ¿Cómo se supone que vamos a superar eso? El jefe maestro apagó el motor del OC, pidió a los marines que se quedaran donde estaban y se abrió camino hasta donde un tronco caído le ofreció algo de cobertura. Sacó su pistola, apuntó y abrió fuego. 4 grunts y un élite cayeron bajo el rápido bombardeo de los disparos. La respuesta fue casi instantánea cuando los soldados supervivientes corrieron a cubrirse y una serie de pernos de plasma volaron trozos de madera del tronco protector. Confiado en que había reducido la oposición a un tamaño más manejable, el jefe se abrió camino de vuelta al VRL y se subió al asiento del conductor. Los marines esperaron a ver qué haría a continuación. Comprueben sus armas, aconsejó, mientras golpeaba el interruptor de encendido y el gran motor cobraba vida. Tenemos que hacer algo de limpieza. Entendido, dijo el artillero con tristeza. Parece que tenemos trabajo de cocina de nuevo. No se sabía lo que los soldados del Covenant esperaban que hicieran los humanos, pero a juzgar por la forma en que corrían gritando, la posibilidad de un anticuado asalto frontal no se les había ocurrido. El Spartan apuntó el vehículo hacia el frente del complejo, vio el corredor que se extendía hacia la cara del acantilado, y se dirigió directamente hacia el interior. Estaba muy apretado, y el Bartok se revolvió un poco mientras los grandes neumáticos todoterreno rodaban sobre un par de grunts muertos, pero la estrategia funcionó. Ambos marines abrieron fuego contra los soldados del Covenant y el jefe derribó a uno de ellos. Luego, una vez que la parte exterior de la estructura fue limpiada, el jefe maestro estacionó el VRL donde los marines podían proporcionarle apoyo de fuego, y se aventuró dentro.
Una serie de rampas conducían a través de pasillos oscuros a la antecámara de abajo. Estaba llena de alienígenas. El jefe maestro lanzó una granada entre ellos, se apartó del camino y roció la rampa con balas. La granada explotó con un satisfactorio ¡pum! Y partes de cuerpos volaron alto en el aire antes de caer al suelo. Cortana dijo, no dejes que cierren las puertas. Demasiado tarde. Las puertas se cerraron sin hacer ruido. El Spartan se deshizo de la resistencia, comprobó que las puertas estaban cerradas y ya estaba de vuelta a la superficie cuando la IA accedió a la radio del traje. Cortana Aquelles. Adelante, Cortana. ¿Ya encontraron el centro de control? Negativo, capitán. El Covenant ha impedido nuestro avance. No podemos proceder a menos que podamos desactivar el sistema de seguridad de la instalación. Entendido, respondió Keyes. Usen cualquier medio necesario para entrar a la fuerza en las instalaciones y encontrar el centro de control de Halo. El fracaso no es una opción. El jefe maestro estaba de vuelta en el OGI a medio camino de la zona de aterrizaje cuando el capitán señaló. Buena suerte, gente. Keyes fuera. Si la puerta delantera está bloqueada, entonces ve por detrás. Eso es lo que el Spartan pensó cuando el VRL volvió por donde había venido, por la zona de aterrizaje. El marine sentado a su lado intercambió insultos con un amigo apostado en la playa. Acababan de rodear un risco cuando Cortana dijo, mira a la derecha. Hay un camino que lleva hacia el interior de la isla. La IA no había más que terminado su frase cuando el artillero dijo, fenómenos a las 2, y abrió fuego. El Spartan dirigió el Bartok por una pendiente, permitió que el M41 LAC se encargara del trabajo pesado, y situó el vehículo de modo que el artillero pudiera disparar contra el barranco de delante. Dime algo, Cortana, dijo el jefe maestro, mientras bajaba al suelo. ¿Cómo es que siempre me aconsejas que suba por los ascensores de gravedad, corra por los pasillos y me escabulla por los bosques sin mencionar a todos los soldados enemigos que parecen habitar esos lugares? Porque no quiero que te sientas innecesario, respondió fácilmente la IA. Por ejemplo, dado que tus sensores nos están diciendo a ambos que hay al menos 5 soldados del Covenant esperando más allá del barranco, es lógico suponer que hay aún más allá de ellos. ¿Te hace sentir mejor? No, admitió el Spartan mientras se aseguraba de que sus 2 armas estaban completamente cargadas. Subió el barranco y se puso a cubierto detrás de un gran afloramiento de roca. Pernos de plasma derritieron la piedra cerca de su cabeza y él disparó rápidamente en respuesta. El Grunt gruñó y se puso a cubierto, mientras un par de sus compañeros se acercaban a la posición del Spartan. Detrás de ellos, un élite con armadura de color cobalto los impulsó a avanzar. El jefe maestro respiró hondo. Es hora de ir a trabajar, pensó. Salió corriendo de su escondite y se oyó el eco de los disparos de su pistola por el estrecho barranco. La escaramuza duró solo unos minutos. El indicador de su escudo emitió una advertencia una vez más, y se detuvo en la parte superior del barranco para darle tiempo de recargarse. Su arma barrió el área, y notó la estructura circular que dominaba una pequeña depresión en la parte superior del barranco. Su escudo acababa de comenzar un ciclo de recarga, abasteciéndose de la planta de energía de la armadura, cuando una pareja de alienígenas Hunter se puso a cubierto y dispararon a su posición. La primera ráfaga lo golpeó justo en el pecho y lo hizo caer de espaldas. El segundo disparo fue detenido por un árbol de tronco grueso. Un hilo de sangre se acumuló en el rabillo de su ojo izquierdo. Sacudió la cabeza para aclarar su visión borrosa y rodó hacia su izquierda. El tercer disparo levantó un penacho de tierra donde había yacido segundos antes. El jefe lanzó una granada de fragmentación, contó hasta 3, luego se puso de pie y se desvió a su derecha, disparando todo el camino. Lo había cronometrado perfectamente. La granada detonó, y el destello y el humo confundieron brevemente a los alienígenas. Sus balas rebotaron en las gruesas placas de sus armaduras. Al unísono, giraron para enfrentarlo, sus armas brillando de verde mientras cargaban para otro disparo. Otra granada detonó en sus caminos y ralentizó el avance de los Hunters. Dispararon a través del humo y el estruendo de sus armas tronó por el barranco inferior. Los Hunters avanzaron, ansiosos por matar, y se dieron cuenta demasiado tarde de que él había retrocedido y se había acercado a ellos. Su rifle de asalto ladró y desgarró a través de los espacios de sus armaduras a corta distancia. Gritaron y murieron. El jefe maestro siguió el terreno mientras se inclinaba gradualmente hacia el oeste.
Se enfrentó a un grupo de centinelas, y luego localizó su objetivo, una forma de entrar en la enorme estructura que se cernía sobre él. El humano vio una puerta oscura y sombría, que se deslizó a través de la abertura. Sintió que la oscuridad se asentaba a su alrededor. Sus ojos bioquímicamente alterados se ajustaron rápidamente a la oscuridad y se adentró más profundamente en la estructura, deteniéndose solo para introducir un cargador nuevo en su rifle de asalto. Un nivel más abajo, Suka, Samame escuchó. Alguien estaba en camino, el desesperado tráfico de radio lo atestiguaba, y parecía seguro asumir que era el mismo humano que se había propuesto matar. El hecho de que las transmisiones cesaran en medio del estruendo de las armas humanas, atestiguaba el hecho de que el humano blindado estaba aquí. Pero, ¿entraría en la trampa? Había sembrado cuidadosamente referencias a la sala de mapas en el flujo de actualizaciones de la batalla. Si los humanos se conectaban a la red usando la IA de la nave derribada, no tendrían más remedio que enviar a este temible soldado a buscarla. Sí, pensó el élite, mientras sus oídos altamente sensibles escuchaban el roce de una bota, un clic sordo cuando un nuevo cargador se deslizaba en su lugar y el sutil roce de la armadura. Ya no falta mucho. Samame miró a izquierda y a la derecha, se aseguró de que los Hunters estaban en posición y se retiró a su escondite. Otros estaban presentes dentro del módulo de carga también, incluyendo a Yayab y un equipo de grunts. El jefe maestro llegó al fondo de la rampa, vio los módulos de carga alienígena que poblaban el centro de la habitación poco iluminada, y supo que los malditos podían estar al acecho entre ellos. Algo, por instinto, o quizás solo por suerte, hizo que su corazón latiera un poco más rápido cuando se puso de espaldas a la pared y se deslizó hacia los lados. Algo no estaba bien. Una luz se filtraba por una ventana ornamentada que permitía al Spartan ver que había una habitación a su izquierda. Siguió en esa dirección, sintió que un peso frío le golpeaba en el fondo del estómago al oír el movimiento y se volvió hacia el sonido. El Hunter se lanzó desde la oscuridad, intentando aplastar al jefe con su escudo. Un flujo constante de balas de 7,62 milímetros golpeó la placa del pecho del Hunter y redujo su ritmo de avance. Samame, respaldado por Yayab y su equipo de grunts, eligió ese momento para salir de la relativa seguridad del módulo de carga. El Elite estaba asustado, pero decidió ocultarlo y levantó su arma. Pero el Hunter estaba en su línea de disparo. Entonces, como si el combate cuerpo a cuerpo no fuera lo suficientemente confuso, el segundo Hunter atacó, chocó con el Elite y lo envió girando al frío piso de metal. Yayab, que se encontraba de pie en medio del piso, estaba a punto de ordenar una retirada cuando uno de sus subordinados, un grunt llamado Lingling, disparó un arma. Fue una estupidez ya que no había un objetivo claro contra el que disparar, pero eso era lo que se animaba a los grunts a hacer cuando tenían dudas, disparar. Lingling disparó, y el perno de plasma voló recto y certero. Golpeó al segundo Hunter en la espalda, y empujó al guerrero de espinas hacia adelante, e hizo que chocara con su hermano vinculado. «¡Au!», murmuró Yayab. El jefe maestro vio a su oponente empezar a desmoronarse, le disparó por la espalda y volvió a subir el arma de asalto. El hecho de que el segundo Hunter ya estuviera abajo fue una sorpresa, aunque agradable, y buscó otra cosa a la cual disparar. Sin duda aturdido por la enormidad de su error, y aterrorizado por las posibles consecuencias, Lingling siguió retrocediendo cuando el voluminoso humano con armadura levantó su arma y disparó. Yayab sintió la sangre de Lingling salpicando el lado de su cara mientras tropezaba con sus propios pies, cayó de espaldas y usó sus manos para empujarse de nuevo hacia las sombras. Una mano se agarró a su arnés de combate, tiró del grunt hacia el módulo de carga que aún estaba abierto y lo sostuvo en su lugar. «Silencio», Samame instruyó. «Esta batalla ha terminado. Debemos vivir para luchar en otra». Eso sonó muy bien, tal vez lo más sensato que había escuchado en 100 unidades, así que Yayab contuvo la respiración mientras el humano pasaba por el módulo de carga abierto. Se preguntó brevemente si había alguna manera de conseguir una transferencia a una unidad normal de primera línea. Para el diminuto soldado alienígena, tal asignación parecía considerablemente menos peligrosa. Con los nervios de punta, esperando otro ataque, el Spartan dio la vuelta a la habitación. Pero no había nada a lo que enfrentarse, excepto su propio nerviosismo y el pesado silencio que reinaba en la sala. «Buen trabajo, jefe», dijo Cortana. «Atraviesa los módulos de carga. El centro de seguridad está más allá». El jefe maestro siguió las instrucciones de Cortana, entró en una sala y continuó hasta una habitación con una pequeña constelación de luces flotando en su centro.
Usa el panel holográfico para apagar el sistema de seguridad, sugirió Cortana, y, deseoso de completar el trabajo antes de que alguien más pudiera atacarlo, el Spartan se apresuró a cumplir. Volvió a ser golpeado por una extraña casi familiaridad con los resplandecientes controles. Cortana utilizó los sensores del traje para examinar los resultados. Bien, exclamó. Eso debería abrir la puerta que lleva al pozo principal. Ahora solo tenemos que encontrar el cartógrafo silencioso y el mapa que lleva a la sala de control. Bien, respondió el jefe maestro. Eso, y evitar la captura en territorio desconocido, ya en poder del enemigo, sin apoyo aéreo ni respaldo. ¿Tienes un plan?, preguntó. Sí. Cuando lleguemos allí, voy a matar a todos y cada uno de los soldados del Covenant que encuentre.